tal? Saludos, ¿cómo están? Cuando quedan apenas 8 días para que se cumplan 2 meses de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, desde aquí, desde Gran Canaria Televisión, queremos mandar un fuerte abrazo a todos los habitantes y los residentes, vecinos, amigos y hermanos de la isla de La Palma. No se puede uno sentir canario sin sentirse unido a ellos y sin sentirse con la misma energía. Una energía que, por cierto, queremos traer también a este escenario de hoy, a este patio de tertulias de espacios para hablar, porque es aquí donde hoy inauguramos la tercera temporada de este programa que gracias a ustedes hemos podido avanzar en el tiempo hasta esos 3 temporadas. Antes de iniciar el programa, antes de meternos entre el serrín y las virutas del tema que vamos a tratar hoy, déjenme que les muestre unas imágenes que van a ser las que me van a servir para dar pie al tema de hoy, que no es otro que la carpintería de Ribera en Gran Canaria, pero especialmente entre los siglos XVI al XIX. Y para eso está con nosotros hoy en el patio de tertulias de Espacios para Hablar, don Manuel Lobo Cabrera. Como ustedes saben, don Manuel Lobo Cabrera es catedrático de Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de la que además fue rector entre los años 1998 y 2007, ¿no es así? Sí, señor. Don Manuel, sí, señor, sí. Bienvenido a Espacios para Hablar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted Bien hallado. Muchas gracias a usted por haber querido venir a inaugurar esta tercera temporada con algo tan desafortunadamente desconocido como es la carpintería de Ribera y que sin embargo tanto auge tuvo, por lo menos en Gran Canaria, en estos siglos que acabamos de citar. ¿Qué le parece si empezamos con el reto y nos metemos a trazar un poco esos planos de la entrevista de hoy? Muy bien, como usted quiere. Al inicio del programa vimos, don Manuel, esas 2 imágenes. Sí. Una de la ermita de la fachada de la ermita de San Telmo, donde se alberga, por cierto, la parroquia de San Bernardo, y detrás un parque infantil que tiene forma de barco. Si le pido que haga el experimento de hacer coincidir en el tiempo ese barco en la trasera de la ermita de San Telmo, donde en su momento estuvo la playa de Triana, con nombres como por ejemplo Juan Blas y su hijo, que en este caso era Leonel de Blas o Leonel Blas, y la carpintería de Ribera, ¿cómo haría usted esa coincidencia? Bueno, la coincidencia, primero hay que hacerla porque está la ermita allí. Bien, buena forma de empezar. La ermita está allí porque justamente la ermita albergó la cofradía de mareantes, que eran los hombres que se dedicaban a faenar en el mar. No solamente en el mar cercano, es decir, lo que se conocía como el pescado fresco, sino también lo que era el pescado salpreso, es decir, eran los hombres que se iban a lo que se denominó hasta el siglo XX ir a la costa, es decir, ir a Berbería, a la costa de África, donde los hombres estaban aproximadamente en torno a unos 3 meses pescando, jareando y salando el pescado y que luego retornaban a Gran Canaria. Normalmente la gente vinculada o asociada a la ermita de San Telmo, que era el patrón, era González Termo, el santo al final, se quedó con el segundo apellido, pues resulta que eran normalmente la gente de los riscos, sobre todo de San Lázaro y de San Nicolás, que era a donde realmente, de manera natural, fue luego su parroquia, aunque Las Palmas tuvo hasta el siglo XIX una sola parroquia, que fue la del Sagrario, ¿no? Ese es un elemento. Y otro elemento es que a las espaldas de la ermita estaba lo que aparece en el plano de Torriani, conocido como el varadero, es decir, el varadero, el astillero que estaba, o en la playa de Triana, también conocida como el charco de los abades. Ese era
las dos denominaciones que se daban. Y ahí era donde se hacían barcos de pesca y también se reparaban aquellas naves que, haciendo una singladura atlántica, pues llegaban muchas veces a la isla pues con problemas de arboladura, con problemas de cuadernas que se habían estropeado y que había que reparar. O sea, la vinculación, por tanto, de la ermita está vinculada, a pesar de que el mar hoy esté bastante lejos, está vinculada juntamente al mar y justamente a que a sus espaldas eran pues donde las mujeres en este caso reparaban las redes y donde pues los hombres construían, reparaban o calafateaban los barcos, tanto los barcos de pesca como lo que se llamó luego la flota de Canarias, que era una flota de barcos que iba justamente a la pesca del salado, ¿no? Poco a poco, don Manuel, si a usted le parece, me voy a ir metiendo, lo voy a ir metiendo en algunos berenjenales, pero Bien. por lo pronto vamos a ir por lo simple. Y una de las cosas que me parece importante es la definición. Carpintería de Ribera. Si usted tuviera que explicar de manera sencilla, que lo entienda alguien como yo, me refiero, ¿qué es la carpintería de Ribera? Bueno, ¿Cómo lo explicaría? Primero tenemos que decir que cuando hablamos de carpintería hay que hablar de tres tipos de carpintería. La carpintería de lo blanco, la carpintería de lo prieto y la carpintería de Ribera, que es la carpintería naval. La carpintería de Ribera es la que está asociada al mar. ¿Por qué se llama de Ribera? Porque normalmente esa carpintería se ejecutaba en las riberas del mar. Ese es el nombre, mientras que, por ejemplo, la carpintería de lo blanco era la que permitía pues sacar unos tablones al hilo de la propia naturaleza del árbol, que normalmente en el caso de Canarias era el pino, ¿no? Además también se daba la circunstancia de que el hecho de que esos tres tipos de carpintería existieron en Canarias y en Gran Canaria especialmente, ¿no? La carpintería de Ribera se da igualmente que las otras dos porque aquí hay materia prima para poderla ejercer, es decir, que es una materia prima que cada vez va siendo más escasa, pero que sin embargo es importante, ¿no? Y sobre todo porque era una materia prima que tenía unas peculiaridades que no existían en otros sitios. Aquí teníamos los pinos, el pino canariense, de donde se obtenía la tea, que era la parte, digamos, más dura, pero luego teníamos la madera de laurisilva. La madera de laurisilva, que era la que se usaba para las cuadernas del casco, tenía la peculiaridad de que era inmune a la broma. La broma es un molusco que se adhiere normalmente a los barcos y que va acabando con el casco. En la parte de abajo, en la parte sumergida. Que está sumergida. Por lo tanto, esas características de esos dos tipos de madera que se dieron en las islas fueron los que facilitaron justamente que la carpintería pues tuviera éxito, ¿no? Y claro, con todas estas cosas que usted me está comentando, que además está introduciendo términos propios de las especialidades y propios incluso del mar, yo tengo que entender que estamos hablando, cuando hablamos de carpintería de Ribera, ¿estamos hablando de una industria o estamos hablando de un oficio artesanal? Bueno, las dos cosas. Yo creo que el oficio artesanal es primero y terminó... deriva en la propia industria. Sin embargo, era un oficio artesanal porque a priori la carpintería de Ribera que se hace en la isla y en las islas en general es una carpintería que se hace sin cálculos. Primero se hace por imitación a lo que se ve, ¿eh? Y luego, partiendo de esa imitación... A ver, espera un momento. Se hace por imitación a lo que se ve... De otros barcos. Ahí está. De otros barcos. Bueno, porque aquí a las islas los conquistadores llegaron en barcos. Claro. Por lo tanto, por imitación justamente a esos barcos. Y había una tipología normalmente de tipos de barcos en función también del tipo de pesca que se fuera a realizar. Eso es lo primero. O sea, por lo tanto, eso es
no había un barco igual que otro, porque si una cosa caracteriza a los oficios artesanos, llamados también oficios mecánicos, es que al estar ejecutados con las manos no hay uno igual a otro, ¿no? Mientras que... O sea, ahí hay una exclusividad incluso. Exactamente. En segundo lugar, se hacen, luego está el propio ingenio del carpintero de Ribera, o sea, de esa imitación, agranda muchas veces las cuadernas, agranda el casco, agranda al alto, lo cual crea un modelo de lo que se llama, por eso se llamó luego la flota canaria, porque los barcos eran justamente distintos, estaban ideados directamente. Y luego ya comienza en el 19, sobre todo, lo que eran ya hacer un tipo de barcos pues con cálculos, planos y todas esas ya cosas más técnicas que llegan ya luego a lo que es la industria generalizada. Pero en el fondo era un trabajo artesanal que deriva en un trabajo industrial, como casi toda la artesanía al final deriva en elementos industriales. Esto además conlleva que si era un trabajo por imitación, las herramientas se iban construyendo según la necesidad de las necesidades que se iban teniendo, o había herramientas que decían, no, mira, esto es para esto, esto es para esto. No, había herramientas definidas. Se habla de serruchos, sí, bueno, esas sí, esas son, pero... de hachuelas, ¿no? Porque claro, todo el tema de labrar, porque había que labrar la madera. Era manual, todo era justamente... Y claro, ahí se había ciertos especialistas. Igualmente que, por ejemplo, cuando el barco estaba terminado, entraba en acción un elemento que ya no era el carpintero, que era el calafate, que era el que untaba primero esto, ¿cómo se llama?, con estopa. La estopa es como una especie de estropajo, ¿no? O sea, se utilizaba para ir sellando lo que eran las juntas de la madera, y luego sobre eso se llama brea, que también en muchos casos se obtenían las siglas, se conocía como brea o pez, que es una especie de alquitrán que se obtiene por destilación de la quema de los pinos. Esa resina que a veces vemos en los pinos, al quemarlo, destila, y de hecho eso genera otra industria, la industria de la brea. Por ejemplo, en pinares como en Inagua, o en algunas zonas de Tamadaba o de Pajonales, aún quedan residuos de antiguos hornos de brea, que se utilizaban sobre todo para la carpintería. Y estamos hablando también para portarla, pero preferentemente para el uso era para la carpintería de Ribera. Estamos hablando de estos hombres, porque fundamentalmente eran hombres, con la excepción de las mujeres que labraban, o sea, que reparaban las redes. Luego la carpintería estaba en manos de hombres. Por traer también, ya que estamos en la tarea de recordar la carpintería de Ribera, por traer desde el pasado hasta este presente, como hicimos al principio con la familia Blas, ¿qué otros apellidos, ya esto a lo mejor es abusar de la memoria? Había otros apellidos, y además hubo unos apellidos, una saga muy importante entre fines del 17 y el 18. En los periodos anteriores estaban los Jaimes, que eran también, pues pero ahí también yo solamente he localizado padre e hijo. Sin embargo, estaban los Corcheros, de apellido Corchero, que también eran varios miembros de la familia, y luego estaban los Farías. Sobre todo los Farías fueron muy famosos porque era una saga del padre y todos los hermanos dedicados justamente a la actividad de la construcción naval, ¿no? Y que además los encuentra uno fácil en la investigación. Sí, esos fueron importantes, ¿no? Había varios hermanos, Antonio, Eugenio, que justamente trabajaban en esa actividad, ¿no? O sea, que es una manera de poder traer esos apellidos al presente, porque, claro, formaron parte de una historia que, insisto, que tal vez se ha perdido y por tanto la gente desconoce, y sin embargo, pues tuvieron la importancia que tuvieron, de la que entraremos también a hablar. Le decía al principio que estaba usted aquí hoy porque íbamos a hablar de la carpintería de Ribera, y en este caso pues es usted una de las personas que más conoce sobre este tema, porque también tengo entendido que ha hecho usted 2 publicaciones al respecto de del mar o de la mar, de los marinos, de la reparación y de la construcción de navíos.
Cuéntenos un poco sobre esas dos publicaciones, don Manuel. Bueno, en unas se trata el mundo del mar, ¿no? El mundo del mar es un mundo amplio del cual muchas veces no nos damos cuenta. El mar es el que ha forjado nuestra identidad, puesto que hay, desde el primer momento, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos rodeados de un mar que se llama Atlántico, de un océano, que está a caballo entre la mitología y la ficción, ¿no? Viene de la Atlántida, de los Atlantes, hasta convertirse en un elemento importante. Y el mar ha jugado para Canarias una doble vertiente, ¿no? La vertiente de aislarnos, porque nosotros actualmente vivimos en islas y cada isla es frontera con la otra, porque hay un elemento por medio. Y después de esa propia frontera interna, tenemos una frontera que es la que tenemos con el continente africano. Seguimos siendo hoy en día la frontera sur de Europa, ¿no? Con respecto al continente africano. Y luego, por otra parte, el mar ha sido nuestras vías de comunicación. Han sido nuestras vías de comunicación con nuestras islas, con nuestra propia isla y con el exterior. Tengan en cuenta que hasta el siglo XIX, en que no se hacen las carreteras en Canarias, ni en Gran Canaria, se hacen gracias a don Juan León y Castillo, que tuvo una visión importante a partir de 1850, que es cuando podemos decir que Canarias entra en la modernidad. Bueno, pues hasta esos momentos era más fácil comunicarse por mar que por tierra. De ahí el que todas estas calas, todas estas ensenadas que rodean pues nuestra isla eran lugares de refugio y que ocuparon en el pasado pues un papel importante. Por ejemplo, el puerto del Juncal, que hoy pues va la gente allí pues a bañarse y a pasar. Es un puerto importantísimo, porque es un puerto, si se fija, es como una muela, es una especie de entrada del mar donde los barcos pueden surgir perfectamente y quedarse, digamos, al amparo de las corrientes. Luego tenemos pues el puerto de las Isletas, otro puerto también seguro, la bahía de la Laja, el puerto de Cuba Blanca era en Arinaga, el de Tauro. Bueno, pues esa era la comunicación que existía, porque era más fácil trasladarlo. Usted imagínese, por ejemplo, trasladar en muchas ocasiones de zonas productoras importantes de vid, como eran, por ejemplo, la zona norte, Guía y esta zona, trasladarlas hacia Las Palmas, a lomos de animales, pues era mucho más fácil acercarse al puerto de Sardina o al puerto del Juncal o al puerto de Agaete para poder tenerlo. Con lo cual, ese es un elemento importante. El mar fue nuestra carretera, nuestra vía de comunicación con nuestra propia isla y luego con las otras islas. Y luego el mar fue también el que permitió que cuando había, digamos, hambruna y cuando había problemas en las islas, el mar sirviera como la válvula de escape para comunicarnos con la otra orilla del Atlántico, porque los canarios no emigraron nunca a Europa, que estaba más cerca, emigraron hacia el otro lado del Atlántico. Y esa inmigración empezó desde el primer momento, porque Canarias tenía también otra peculiaridad. La otra peculiaridad es que estamos situados y seguimos estando situados en un lugar estratégico dentro del Atlántico, tanto para el oeste como para el este. Y además, nosotros en épocas, vamos, no tan recientes ya, pero por ejemplo, cuando se cerró el canal de Suez, por el tema de la guerra, pues, o sea, ¿por dónde pasaban todos los barcos que iban hacia la zona oriental? Bueno, y eso generó una riqueza importante en las islas, porque los barcos aquí se siguen habituallando y se siguen reparando aquí en nuestra isla. El espectáculo que nosotros vemos todos los días en ese Atlántico, de esas plataformas petrolíferas, o los barcos que se reparan en Asticán, es una herencia, que, bueno, con otras características distintas. Son además conclusiones a las que usted llega del pasado, pero claro, el pasado es el que me enseña para llegar a las conclusiones del presente, ¿no? Y luego también el mar nos hizo distintos. Nosotros no somos ni mejores ni peores que nadie, pero somos distintos. Hablamos distinto, comemos distinto, nos comportamos distinto, bailamos distinto.
Y eso nos lo produjo esa especie de aislamiento y también ese enriquecimiento que a través del mar nos han llegado de elementos externos que nosotros aquí los hemos ido fundiendo, creando, recreando y echándole, como dicen algunos amigos míos, un poquito de sal, ¿no? Y lo ha hecho nuestro. Conclusiones a las que te llega en esa publicación, que concretamente se titula El mundo del mar en la Gran Canaria del siglo XVI, Sí. y subtitulado Navíos, marinos, viajes, que publica usted en el Anuario de Estudios Atlánticos en su número 26 en el año de 1980. Pero después tiene una segunda publicación que nos referíamos también, A la construcción naval. el de la construcción y reparaciones navales en la Gran Canaria desde el 16 al 17. Esta otra publicación también en el Anuario de Estudios Atlánticos, pero en este caso en el año 85, en su número 31, ¿a qué lo llevó? ¿A qué conclusiones sacó como para decir esto hay que contarlo? Bueno, primero, ¿cómo se construían los barcos? Me llevó a contarlo porque, claro, se fue generando una industria y además que ya el primer mapa que se hace, la primera imagen que se da de Canarias la da Torriani, y ya Torriani se fija preferentemente en que en la costa de Las Palmas, la costa que va aproximadamente desde el Parque San Telmo hasta lo que hoy es el teatro, esa costa era lo que le llamaba el Varadero, que era justamente donde se construían los barcos. Bueno, eso lo que me lleva es a ver cómo se hacía la construcción, que fue, como le dije antes, los modelos que se siguen, con qué madera se utilizan, quién trabaja directamente, cómo es el medio o el modo para llegar a construirlo, porque normalmente eso se hace por contrata, se hace por tercios muchas veces, a veces se hace una construcción de un barco donde hay 4 o 5 socios y lo hacen por parte, y cada una de las partes, pero en conjunto esas partes se contratan con el carpintero de Ribera, que es el que se encarga de poner sus ayudantes, sus aprendices y sus peones para llevar a cabo y adelante la construcción, y además en un plazo determinado, porque los plazos eran importantes cumplirlos, porque bueno, los plazos estaban también en función de la zafra. La zafra era el momento en que esos hombres pues se iban a la mar a pescar y a salar, porque además hoy que el pescado salado pues puede ser un producto casi de lujo, ¿no? Sin embargo, en aquella época era pues la alimentación no solamente de las clases humildes, sino también servía para proveer a todos los barcos que pasaban por la isla. Porque claro, no hay que olvidar que esos barcos, la travesía que hacía de aquí hacia el continente americano podía durar meses, ¿no? Y entonces el pescado salado tiene una particularidad. Primero, que se conserva bien, está salado. Y en segundo lugar, que es nutriente, tiene proteínas y vitaminas, con lo cual era también pues una industria que había toda una ligazón, o sea, la construcción naval asociada a la pesca y después asociada a habituallar directamente a los barcos que pasaban por aquí, que tenían por destino pues el otro lado del Atlántico, ¿no? Con lo cual vea que hay como unas escalas de la propia necesidad de que efectivamente aquí pues pudiera haber un lugar, primero donde se podían comprar barcos, pero en segundo lugar también donde se pudieran reparar. Ya eso lo experimentó Cristóbal Colón en su primer viaje, cuando una de sus naves tiene que repararlas en Gran Canaria y le tiene que cambiar la arboladura y las velas para poder continuar su singladura, ¿no? Y en tanto que industria, tal como la está relatando don Manuel, en tanto que industria, ¿qué lugar en cuanto a importancia ocupó la carpintería de Ribera de Gran Canaria con respecto a las islas, con respecto a la carpintería de Ribera Nacional o a lo mejor incluso con respecto a la africana, si la hubo? Bien, dentro del archipiélago hubo 3 islas que destacaron por la carpintería de Ribera, ¿no? Que fueron Gran Canaria, Tenerife y La Palma, ¿eh? Las 3 son las que tienen, digamos, las propias características, también La Gomera, pero son las que tienen las características, primero, de tener buenos puertos, porque en el caso, por ejemplo, de Tenerife, pues eran buenos puertos para esto, tanto San Marcos en Icod como Carachico, ¿no? Y en el caso de La Palma, curiosamente, la carpintería de Ribera en La Palma fue muy importante en el siglo XIX, ¿eh?
Es verdad que luego, sin embargo, la flota de Canarias, la llamada flota de Canarias para operar en el Banco Canario Sahariano estaba en Gran Canaria, que era, pero muchas veces en Gran Canaria también se encargaban barcos. Cuando no daban avío, los propios carpinteros se encargaban barcos justamente a la Palma. ¿Y por qué se establece aquí? Bueno, se establece aquí también porque en Gran Canaria tenía la particularidad de que tenía las principales salinas de todo el archipiélago, ¿no? Ten en cuenta que desde aproximadamente el barranco de Tirajana hasta Maspaloma, casi toda esa costa estaba llena de salinas, salinas que además daban una sal de primera calidad, puesto que el sur de Gran Canaria tiene la capacidad de que al tener muchas horas de sol, pues había una evaporación pues rápida del agua, con lo cual aparecían, digamos, los cristales, ¿no? Por tanto, esa es justamente la importancia que tenía esta. En relación con lo que decía antes de la conservación del pescado. Exactamente, porque digo que todo va encadenado, o sea, no hay nada al azar, ¿no? Era una sociedad de subsistencia, era una sociedad justamente también de procurarse no solamente el sustento, sino de procurar también que llegaran recursos económicos para nosotros poder importar todo aquello que aquí no teníamos. Esta ¿no? importancia que usted está contándonos ahora, don Manuel, ¿ocurre en qué siglo? ¿En qué siglo? Hasta el XIX. Hasta el XIX. Claro, en el XIX ya, pues con el nuevo tipo de embarcaciones que empiezan a aparecer, ¿no? Los barcos de vapor, pues ya todo esto va cambiando, ¿no? O sea, va cambiando. Y bueno, Gran Canaria sí siguió manteniendo cierta característica en reparación, pero ya no en construcción. Ya los barcos ya pues venían del exterior, ¿no? Aquí lo que se hacía es lo que se hace también actualmente. Se siguen reparando, pues aquí los buques que llegan, ¿no? Con algunas averías. A partir, porque hasta el 19 tiene esa... Aproximadamente, sí, vamos, finales del 19, principios del 20. Claro, coincide con que hay un avance económico de la ciudad, de la capital de Gran Canaria, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en ese auge de la carpintería de Ribera y toda esa otra industria de conservación del pescado que usted comentaba. Vamos a ver, hasta el siglo XIX, Gran Canaria y Canarias pasaron por distintas etapas económicas importantes, ¿no? Como les decía yo antes nosotros, cuando las islas se concluye, lo que es la empresa militar de la conquista, lo primero que tienen que ver los gobernadores es que lo primero es abastecer a la población. Y para abastecer a la población, obviamente, lo más importante era el pan y el vino. Eran la base de la alimentación. No debemos olvidar que era un pueblo cristiano, un pueblo católico, y rememoraba pues también en esa dieta pues la última cena de Cristo, ¿no? Cristo despide a sus apóstoles pues con pan y vino, ¿no? Pero luego, al margen de esos comienzos de soberanía alimentaria, hay una serie de necesidades en las islas que las islas no producen. Las islas no tienen metales preciosos, no tienen riqueza. Con lo cual, ¿de dónde viene la riqueza de las islas? De la tierra, de lo que la tierra produce. Entonces se empiezan a experimentar una serie de productos que en aquellos momentos en Europa van a ser demandados. Por un lado está el azúcar. O sea, hoy la gente muchas veces se queda el azúcar. Sí, el azúcar significa una revolución, porque el azúcar, mientras que la sal y las especies permitían conservar la carne y el pescado, la fruta no se conservaba. Y el azúcar es lo que va a permitir conservar la fruta. Hasta hoy seguimos comiendo fruta en almíbar y seguimos comiendo mermeladas, ¿no? Que esa es otra historia, la de los ingenios y el azúcar. Y eso, pues claro, porque hasta ese momento, por ejemplo, el azúcar se consideraba que era un producto medicinal. Cuando los hombres iban a la guerra se les daba un terrón de azúcar, o también se pensaba que los terrones de azúcar pues podían dar potencia viril a los hombres, una especie de Viagra, porque decía que daba realmente energía, ¿no? Bueno, pues con el azúcar se ensaya, y el azúcar es lo que permite tener una balanza de pago favorable, es decir, toda esa riqueza que produce el azúcar, que atrae a mercaderes,
que atrae a tráfico, que atrae a barco, conlleva la necesidad económica. económica y de crear una industria aquí Claro. naval para atender a esos barcos que llegan aquí, para poderlos reparar, para poderles cambiar las arboladuras, para cuando se caen los árboles de verga que tiene el navío, que hay que repararlo. Por lo tanto, eso va y así va sucediendo, porque al azúcar le sucede el vino y al vino le sucede la cochinilla. Entonces vamos viendo, y eso, pues claro, necesita al margen de otros elementos necesarios para la propia subsistencia de las islas, como es lo del pescado. Es decir, que por lo tanto vemos que aquí hay un engranaje en donde cada una de las cosas se justifican justamente porque hay una serie de elementos que lo propician. Ahí, don Manuel, apenas nos quedan 10 minutos y yo tengo muchas cosas que preguntarle, porque ¿qué le vamos a hacer? Primero, es un lujo tenerlo aquí, y después tenerlo aquí para desvelar algo que se ha quedado tan velado como es la carpintería de Ribera. Yo sé que usted es historiador y no es adivino, y gracias a eso hemos podido hacer este análisis histórico de la carpintería de Ribera. Pero haciendo este análisis histórico y asomándonos un poco al presente de la mar, de la construcción y reparación de barcos, podríamos hacer una trazabilidad que nos permita pensar cómo puede ser el futuro de la carpintería de Ribera, si hubiese un futuro para la carpintería de Ribera. Hombre, vamos a ver, yo creo que es lo que pienso, claro. Lo que yo piense después vendrán los políticos y harán lo que estimen, lo que estimen oportuno. Nosotros tenemos una puerta abierta hacia un continente hacia el cual hemos vivido un poco de espaldas. Y el futuro pues pasa por ese continente, pero muchas veces potenciando, no esquilmando, sino potenciando. O sea, eso es un buen matiz. En el sentido de que realmente las personas no huyan de sus lugares de origen, porque cuando alguien huye de un lugar de origen, cuando alguien emigra, y yo creo que nosotros lo sabemos mejor que nadie, pues emigra pues primero por cuestiones políticas, pueden emigrar. En segundo lugar, porque son perseguidos. En tercer lugar, porque pasan hambre y porque no ven futuro para sus hijos. Tengan en cuenta que en la zona del actual Golfo de Guinea, pues hay pozos petrolíferos, ¿no? De hecho, esas plataformas que tenemos ahí, pues están y esa es una oportunidad de mirar justamente hacia ese continente, potenciando sus posibles industrias, incluso asociándonos directamente a ellos, lo cual eso pues nos da un plus en ese sentido, y seguramente, igualmente que pasó cuando se cerró el canal, eso permitiría un flujo mayor de navegación, no de pateras, de navegación justamente, puesto que esos países pues pueden, lo desearíamos todos, que pudieran, digamos, ir generando riqueza, para que su gente pues puedan quedarse en su territorio y no tengan que huir e emigrar en una aventura en donde el Atlántico, igualmente que ha sido tan bueno también para nosotros, también el Atlántico también tiene sus tragedias, y esta es una de las tragedias más importantes. Ha sido una salida de vida, pero también es sepultura. Exactamente. Yo me he puesto, para preparar la entrevista, a hurgar un poco en los aspectos de la carpintería de Ribera, y tengo 3 que me gustaría comentar con usted, por aquello de ver si estamos de acuerdo, y para si no o sí, que usted me los desarrolle, porque por un lado la carpintería de Ribera tiene un marcado aspecto sociofamiliar, porque se desarrolla fundamentalmente en saga familiar, ¿verdad? Sí, bueno, tiene un aspecto, pero yo creo que casi todos los oficios artesanos. Hoy, desgraciadamente, vemos continuamente, por ejemplo, en la tele, cesteros, vemos incluso propietarios de pequeñas tiendas de aceite y vinagre, carpinteros de los artesanos que van cerrando, porque sus hijos, las generaciones futuras, no
no le ven futuro a eso, o por lo menos no le ven, digamos, una salida, ¿eh? Como en su momento sí lo hubo. En aquellos momentos, hay, igualmente que hay sagas de carpinteros, hay sagas de canteros. Por Claro. ejemplo, los BAE. Los BAE Marichal son una saga de canteros importantísimos que tanto trabajan en Gran Canaria, como trabajan en Fuerteventura, como trabajan en Tenerife. O sagas, por ejemplo, de orfebre, que también, digamos, los había. ¿Por qué? Porque normalmente era una actividad que se aprendía, como decíamos antes, no era en función de los estudios, se aprendía Trabajando. atendiendo a lo que decía el maestre, porque había una escala dentro de estos trabajos artesanos que era el maestre, el oficial y el aprendiz. Se entraba desde muy niño. Casi iniciática, que es el otro aspecto que decía yo. Exactamente, por tanto, eran jovencitos, niños de 10 a 12 años, que ya entraban y por lo menos ya empezaban, digamos, a poder conocer pues las herramientas y hacer las primeras labores. Igual que ellos imitaban a otros barcos para hacer los suyos propios, estos también iban imitando, los aprendices imitaban lo que hacían los oficiales y los oficiales pues aprendían e imitaban lo que hacía el maestre, y esto es lo que permite que efectivamente haya sagas familiares que estén vinculadas, y están vinculadas en algunos casos por un siglo entero. Le seguimos la pista a miembros de la misma familia que siguen trabajando justamente en lo mismo, ¿no? Y después un tercer aspecto que casi es el romanticismo filosófico, Sí. porque ¿quién no está constantemente construyendo su propio barco interior, verdad? Porque es que es un trabajo de tanta dedicación, de tanta concentración, que implica por necesidad una calma, una serenidad, una capacidad de respuesta que hay que conquistar también, ¿no? Sí, Tiene, claro. tiene este otro aspecto. Yo es que cuando me toca la parte de la filosofía, pues ya me... Hombre, vamos a ver, tiene un aspecto romántico, igualmente que cuando estos padres pues dicen que su oficio, que van a cerrar, que ellos en ese propio romanticismo de amar lo que hacen. El otro día, por ejemplo, yo oía un trabajo que me presentó un alumno sobre unas encuestas que hizo a los pastores. Los pastores ya nuestros, los pastores de la cumbre, los que siguen, porque Gran Canaria es de las pocas islas donde todavía se sigue haciendo una transhumancia de animal. Ya ellos, con cierto desconsuelo, ya decían que con ellos se acabaría la transhumancia, porque ninguno de sus hijos querían seguir, y ellos amaban el oficio, pero decían que, claro, que para poder continuarlo hay que amarlo mucho, porque a veces este tipo de trabajo Eso es lo que lo define como oficio, ¿no? son trabajos muy duros, pero cuando uno hace lo que le gusta, pues realmente al final no se convierte en un trabajo, se convierte en un entretenimiento. Y si no, mírenlo usted. Se convierte en una especie de diversión. O sea, Claro. yo cuando voy a trabajar o voy a dar clases, yo nunca pienso que voy a trabajar. Claro. Ya nos lo contaba usted en el programa anterior, Por eso. que eso efectivamente usted dice, bueno, yo tengo que trabajar 20, pues trabajo 20, que tengo que trabajar 7, trabajo 7, que tengo que trabajar 23, pues trabajo 23, porque no le pesaba aquello a lo que decidió dedicarse por amor a eso Sí, claro. que hace, ¿no? Sí. Pues don Manuel Lobo Cabrera, catedrático de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, rector por los años 1998 y hasta el 2007. Muchas gracias por haber venido a Espacios para Hablar, a ponernos un poquito de brea que nos permita encender esa luz sobre la carpintería de Ribera, porque, como digo, es un oficio que se perdió a partir del siglo XIX y hay muchísima gente que lo desconoce, aún habiendo algunos artesanos que hacen ahora a lo mejor maquetas. Siguen haciendo, claro. Y no. Gracias por venir a contarnos que Gran Canaria, La Palma y Tenerife fueron referentes en cuanto a esta carpintería, que no solo se reparaban naves pequeñitas, que también se hacían naves de gran tonelaje. Sí. Gracias por venir a ponernos toda esta información y compartirla con espectadores de Espacios para Hablar aquí en Gran Canaria Televisión. Y ya sabe, como siempre le digo, que aquí tiene usted su casa para cuando no tenga su otra casa, que es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores espectadores, también muchas gracias por
por esa energía que nos hacen llegar a través de sus mensajes en las redes sociales, a través del correo electrónico del programa, porque es con esa energía con la que hemos llegado hasta esta tercera etapa, esta tercera temporada de Espacios para Hablar, sin que ustedes, sin ese apoyo y sin esa ayuda no hubiera sido posible. Gracias por estar una semana más con nosotros, gracias por querer seguir sintonizándonos, porque saben que en cada Espacios para Hablar y aquí en este patio de tertulia siempre hacemos programas exclusivamente para despertar el interés de espectadores como ustedes. Hasta la próxima semana.